The law is not what cleans you. The law is what reveals that you're dirty. Amén, amén. Gloria al Señor, ahí está, ¿ves? La ley no fue dada para que los hombres se portaran bien, vivieran bien. La ley fue revelada para que nosotros pudiéramos conocer nuestro pecado. Y esto es gloriosamente así, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras en Gálatas, en Romanos, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras en Tito, ¿no? Nosotros debemos saber usar la ley, y la ley es nuestro ayo, como dice Pablo en Gálatas. La ley es ese espejo, como dice también Wesley Hoff, citando Santiago, ¿no? Es un espejo en donde nosotros podemos ver quiénes somos. La ley no fue dada para que los hombres a través de ella se ganaran el reino de los cielos. La ley fue dada para que nosotros viéramos nuestras transgresiones e iniquidades y luego así pudiéramos acudir como miserables pecadores a la redención que solamente Cristo nos puede otorgar y dar. Y es por eso que me pareció fundamental compartir este segmento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Wesley Hoff aquí literalmente está predicando el Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros debemos predicar. Siempre que vamos a hablar a las personas de la salvación, debemos comenzar hablándoles de la ley de Dios. Este es Joe Rogan. Joe Rogan es un norteamericano y es el anfitrión y dueño del podcast más famoso del mundo. Su podcast tiene alrededor de más de 19 millones de suscriptores. El alcance que tiene Joe Rogan con su programa es increíble en las redes sociales. Solamente en YouTube tiene más de 19 millones de suscriptores. Es el más famoso a nivel mundial. Ahora, ¿por qué te hablo de Joe Rogan y por qué trato este tema? Porque Joe Rogan decidió recientemente entrevistar a nada más y nada menos que a un hermano en la fe, un cristiano evangélico protestante conocido llamado Wesley Hoff, quien es la persona que ahora mismo tú estás observando. ¿Quién es Wesley Hoff? Pues Wesley Hoff es una prueba más de la gloriosa providencia divina de Dios, porque Wesley Hoff era una persona completamente desconocida. Ahora, ¿cómo se dio a conocer Wesley Hoff y cómo es que este hermano ahora tuvo la oportunidad de estar en el podcast más visto a nivel mundial para poder testificar de nuestra fe, para poder hablar acerca de la inerrancia e inspiración divina de la palabra de Dios, para poder testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue posible esto? Pues, como te lo he dicho, nada más y nada menos que providencia divina. Te lo comento y espero que puedas quedarte porque vamos a reaccionar a esta entrevista que le realizó Joe Rogan, Wesley Hoff, en donde hablaremos de al menos 3 de las secciones más importantes del podcast. ¿Y cómo llegó Wesley Hoff a todo esto? Pues te lo comento brevemente para que luego entremos y reaccionemos y escuchemos la sabiduría que Dios le ha permitido adquirir a Wesley Hoff acerca de nuestra fe y de la palabra de Dios. Todo comenzó cuando Joe Rogan, el anfitrión del podcast más visto y más famoso a nivel mundial, decidió invitar e entrevistar a un hombre llamado Billy Carson. Are being created or being ordered by God himself, if it isn't even a him. I don't believe it's a gender at all. But this is why I'm saying these people, the person that's being considered to be God in the Bible, I don't think is an actual creator of the universe. I think we're mistaking the creator of the universe for a person, for people, different people that exist within that text that have been masquerading as gods, according to the ancient tablets. They came here to engage mankind. If you read the book of Enoch, you discover like the angel Azazel comes down. He comes from the sky down to earth. The first thing he teaches us is how to make weapons. Let me show you how to smelt this steel and make this sword that can cut through anything. Let me show you how to make a breastplate. Let me show you how to make a shield so that you can repel. Billy Carson es un falso maestro. Billy Carson es un hombre que se dedica a mentir y a tergiversar la palabra de Dios. Y Joe Rogan, después de que Billy Carson se volvió muy viral y muy famoso, tras supuestamente propagar todos los secretos ocultos acerca de la Biblia, todos los secretos ocultos que no nos querían mostrar, hablar acerca de casos de conspiración de la palabra de Dios, y así sucesivamente, Joe Rogan decide entrevistarlo. Y fue allí en donde se volvió más viral todo el contenido que este falso maestro, que este hombre de Satanás, comenzó a propagar a nivel mundial. Entonces, esto llegó a los oídos de nuestro hermano en la fe, Wesley Hoff. Y Wesley Hoff, en su canal de YouTube, que no llegaba ni siquiera a
2,000 suscriptores, comenzó a reaccionar a todas las mentiras que este hombre propagó acerca de la historicidad de la iglesia, la historicidad de la Biblia, acerca de los manuscritos que tenemos, acerca de la resurrección de Cristo, acerca de libros falsos que supuestamente hablan de algunas cosas, pero que no decían estas. Wesley Hoff comenzó a reaccionar una y otra vez a estos videos, a tal punto que gracias al Señor la sabiduría de Wesley Hoff era tan grande, tan fuerte, su conocimiento, ya que él es un estudioso erudito en manuscritos antiguos, también él es un estudioso erudito en la historia de la iglesia, y comenzó con su sabiduría y su carácter humilde a desmentir todas las barbaridades que Billy Carson comenzó a propagar. Todo esto comenzó a ser como una bola de nieve y empezó a hacerse muy viral los videos en los que Wesley Hoff le responde y desmiente a Billy Carson, a tal punto que llegó a los oídos de Billy Carson esta noticia y Billy Carson decidió hacer un debate con él. Y para la gloria de Dios, Wesley Hoff literalmente expuso a este falso maestro, Billy Carson, y fue tan grande la repercusión de este debate que llegó a los oídos de Joe Rogan, y Joe Rogan ahora decide entrevistar a nuestro hermano en la fe, Wesley Hoff. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos, esta entrevista en donde una persona bíblica, un cristiano bíblico, tiene la oportunidad de propagar, predicar y compartir las bases de nuestra fe en el podcast más visible, más visto a nivel mundial. Sin duda alguna, esto es la gloria de Dios exaltándose y la providencia divina. Y ahora, en este video, mi objetivo es que nosotros al menos podamos escuchar 3 de los momentos más importantes, a mi parecer, del podcast, en donde vamos a ser grandemente edificados, en donde vamos a aprender argumentos apologéticos importantes para poder defender nuestra fe, en donde vamos a poder adquirir conocimiento para nuestro crecimiento espiritual. Y el primer momento de ellos es en donde Joe Rogan le pregunta a Wesley Hoff acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escucharlo. That is kind of the crazy thing about Christianity, where you have this Jewish itinerant guy who's walking around first century Roman occupied Judea. He's making some pretty audacious claims to be God himself, and then he predicts his own death and resurrection. And then his disciples they think it's over. Like, they're like, he's dead, we're done. Yeah. And then they go from 11, scared men, because Judas commits suicide, scared men in an upper room, to completely overhauling the Roman world in only a couple hundred years because of this claim that they say they saw Jesus resurrected. Like, there's something different that goes on there, that they're like, this is a miracle, right? Dead people don't usually rise from the dead. So what is your personal belief when it comes to the resurrection? What do you think happened? Do you have a belief, or do you just try to interpret the text and try to see what is the message? Well, I think, so as a historian, I do think it is a historical question. You have a guy who objectively lived, he objectively died, and then individuals close to his inner circle claim that they see him not dead. Right. Again. This is a highly unusual activity. Highly unusual. Right. So, but it's hard when you're dealing with illiterate populations, you're dealing with thousands of years of time, you're dealing with an oral tradition, and then you have us sitting here talking about it in 2024, trying to figure it at the end of 2024, trying to figure this out. Literally the end. Yeah. Last couple of days. It's very difficult for anybody who thinks of themselves as an intelligent person who's secular to even entertain the possibility that someone died and come back to life. And I get that. But we've already talked about the fact that we don't think that the only thing that exists is matter and motion. We as in you and I, right? Like, we believe that there's something else going on in this world that's a little bit crazy. There's something else. And that to, I think, exclude that, I think excludes something that you're kind of putting blinders on for. And you do have, I mean, you're right in terms of all of these ancient conventions and the ways that things were spread around. But the Gospels are written in the lifetime of the eyewitnesses.
And they're written in this period of time where you have groups of individuals who could have fact-checked those things. How do you So, fact check someone coming back from the dead? well, if you, How many people saw his body, right? Wow, increíble. Muy buena pregunta que le ha hecho Joe Rogan, porque le ha preguntado, ¿no? Hasta ahora, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la resurrección? ¿Tú crees que realmente Jesús resucitó o simplemente ves esto como una metáfora, como una enseñanza, ¿no? Y Wesley Hoff le responde diciendo que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Y esto es algo que es así, amados hermanos. Es un hecho histórico. Y Wesley Hoff comienza, ¿no? Este segmento recordando una cosa. Los discípulos, cuando vieron que el Señor Jesús murió, los discípulos estaban decepcionados, estaban tristes, estaban intimidados y no tenían la actitud que luego ellos desarrollaron o mostraron después de la resurrección de Cristo Jesús. Estos hombres, 11 hombres, trastornaron el primer siglo hasta el tercer y cuarto siglo de una manera tan poderosa que el imperio romano fue completamente reformado gracias a la perseverancia de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por parte de los discípulos. Entonces, esto es importante saberlo porque realmente la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe en donde nosotros fundamentamos toda nuestra creencia. Y es importante que se abarque y se dé respuestas concretas de este asunto, porque, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de vergüenza, de desgracia. Nuestra fe es vana si Jesús no resucitó. La resurrección es lo que prueba que Cristo es quien es. Y la resurrección fue lo que trajo este cambio glorioso y lo que trajo la motivación, trajo lo que conocemos nosotros como el combustible para que después de la asunción de Cristo Jesús a la diestra del Padre, se propagara el Evangelio de una manera tan contundente, tan diligente como lo realizaron los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, Joe Rogan le pregunta, vale, Welly Hoff comentó que los discípulos fueron testigos oculares y testigos oculares escribieron la resurrección de Cristo. Y eso es la prueba, una de las pruebas que tenemos. Ahora Joe Rogan le dice, ¿cómo tú verificas que alguien resucitó de entre los muertos? ¿Cómo se prueba esto? ¿No? Y aquí ha llegado la conversación, vamos a seguir escuchándole. well, Paul says that 400 people saw him all at once. 400 people saw the crucifixion. No, saw the resurrected resurrection. Jesus. Yeah, 1 Corinthians 15, Paul says that Jesus appeared to the disciples, and then he appeared to 400 people all at once. I mean, if we read the Gospel of Luke and the Gospel of Luke and Acts, so same author wrote these both documents, he says that Jesus was walking around teaching them for 40 days after he was resurrected from the dead. And so these are written within a time period when you have people who would have seen Jesus' ministry, who were there, say, at something like the feeding of the 5,000, who could have been able to verify or debunk some of these things that are being said. And you go from a bunch of scared guys who, because Jesus wasn't the only messianic figure who arose and claimed to be the Messiah. Right. There were a number of individuals both prior to and after Jesus, but they die and the movement dies with them. Do you think it's Amén. Increíble. Porque realmente esto es uno de los argumentos que los judíos siempre utilizan para revertir o para atacar nuestra convicción de que Cristo resucitó. Y es que ellos dicen, bueno, pero muchos hombres también se han levantado, o perdón, de que Cristo es el Mesías. Y lo que ellos dicen es que muchos hombres se han levantado diciendo que también son el Mesías, diciendo y propagando también que son el Salvador del mundo. Pero Wesley Hoff ha dicho algo importante. Cuando estos hombres mueren, hasta ahí llegó su movimiento. Ahora, la muerte de Cristo no fue el final de la propagación del Evangelio, de las buenas noticias. No quedó allí, sino que después, al tercer día de haberse levantado entre los muertos, Jesús, el verdadero Mesías, el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, les dio el motor, la fuerza, la vehemencia y la capacidad con su presencia y resurrección corporal al tercer día a los discípulos para que se propague y se predique la buena noticia del Evangelio. possible that he didn't die
And do you think it's possible that they thought he was dead? Because that does happen. There was actually a case very recently where a guy was about to be harvested for organs. They thought he was dead, and this guy started moving again and came back to life. It's a very, very bizarre case because his family had been told that he was going to be harvested for organs. They were preparing for that. And Yeah. this guy comes back. Yeah, I mean, we know a lot about Roman crucifixion, and we Pretty know brutal. that, and we know that they did their job well. Yeah. And so, in fact, if you look at, say, very skeptical biblical scholars, Yes. Mire, esta pregunta ya se ha planteado por estudiosos y especialistas que intentaron, ¿no? Todas estas alternativas diferentes alternativas para explicar, ¿no? El texto y lo ocurrido en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas teorías que se levantó, es decir, de que Jesús no murió en la crucifixión, sino que él estuvo desmayado, tuvo un desmayo y un colapso físico muy fuerte y que pensaron que estaba muerto, entonces lo trasladaron a la tumba y luego eh, por eso resucitó, ¿no? Entonces lo que están negando es que Cristo murió. Ahora, la escritura es clara, Jesús murió, Jesús padeció la muerte. Si Cristo no hubiese padecido la muerte, la deuda y la pena del pecado no hubiese sido pagada. Y por otro lado, más importante, Jesús mismo afirmó que él iba a padecer y a morir. Y eso tenía que ser así para que se cumpliera la escritura. Y claro, estas teorías que se inventan los hombres para negar el eje central, siendo instrumentos de Satanás con el propósito de negar el eje central de nuestra fe, se inventan todas estas teorías acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero Wesley Hall responde de una manera apropiada y contundente. Nosotros sabemos que la crucifixión era una muerte lenta y segura y que los romanos hacían muy bien su trabajo. Y la verdad es así. Vamos a seguir escuchando si Wesley Hall dice algunas cosas al respecto. Incluso vamos a escuchar lo que él dice acerca de que un grupo de hombres decidió estudiar la muerte de Cristo, a ver si realmente murió o a ver si había una posibilidad de que él quedara simplemente desmayado. Y miren la conclusión a la que se llegó. like non-believing, atheist, agnostic Christian scholars, they will say if we can know anything about Jesus, like they'll cast a doubt on a lot of the things that we read about in the Gospels in terms of the actual historical Jesus of Nazareth. They'll say one thing we can be sure of is that he died by crucifixion under Pontius Pilate, because we have not just multiple attested documents that we refer to as the New Testament, but Roman and Greek and Jewish writers refer to that claim afterwards and talk about the fact that you have this guy, and it's mocked within earliest Christianity. So one of our earliest, in fact, not one of, the earliest depiction of Jesus on the cross is called the Alexamenos Graphido, and it's probably from the end of the 1st century, and it's it depicts an individual with their arms raised in an act of worship, worshiping a man with a donkey's head who's being crucified. Whoa. And right beside it, it says Alexamenos worships his God in Greek. Whoa. And it's mocking, right? Because crucifixion was for the lowest of the low. It was for like slaves. In fact, if you were a Roman citizen, you were banned from being crucified. Who was it that got crucified upside down? Peter. Why? Was it because like regular crucifixion wasn't good enough for him, or what was he didn't deserve it because Christ had gone through it? Well, so the story is that they say we're going to crucify you, and he says it's like too big of an honor to die like my Lord, and they say, Oh, well, we can boy. fix that. Oh Jesus! Shut your mouth, buddy. Listen, the Romans were pretty brutal. Oh yeah. But this is why we know, like we have, it's interesting. We know a lot about crucifixion, but crucifixion was seen as so disgusting. I believe it was Cicero who said that like the word crucifixion shouldn't even be on a Roman man's lips. I mean, the word excruciating, right. X is off of in Latin, and crus, off the cross. So that's where we get that word, is because this was designed to humiliate, and it was designed to be as painful as possible. There was actually a really good article done by JAMA, the Journal of the American Medical Association, which was done by a number of, I think it was in the 70s or the early 80s. It was done by a group of biblical scholars and then medical professionals. And so they looked at the conventions of what we do know about Roman crucifixion, and then they looked at the descriptions in the gospel to try to figure out, okay, if we could diagnose how Jesus died, how would he have died? And so they basically came up with this idea that he probably asphyxiated to death. You kind of drown in your own blood
Um, but the Esta fue la investigación que les comentaba que se realizó acerca de la manera en la que Cristo murió. La crucifixión, las personas morían por asfixia. Era un sistema de tortura barbárico tan horrendo, tan perverso, tan doloroso, pero que es difícil decirlo, pero era tan efectivo la crucifixión que era imposible que la persona no muriera. ¿Por qué? Porque la crucifixión constaba en que le clavaban los clavos, ¿no? En esta zona de las muñecas a la persona crucificada y luego en los pies, unidos a ambos pies. Entonces, la posición de la crucifixión hacía que se presionara la caja torácica de la persona y se le dificultara horrendamente el respirar. Y esa tensión lo que hacía era acelerar la producción de líquido en el cuerpo de la persona y todo ese líquido comenzaba a acumularse en los pulmones. Y entonces, como era tan doloroso, la persona, la única forma que podía respirar un poco bien, respirar algo, era que se tendría que apoyar en los pies o en las manos. Pero imagínate la persona estando con un clavo acá en esta zona e intentar hacer fuerza para enderezarse y así poder volver a respirar un poco. Era algo horrendo, perverso, doloroso, increíblemente doloroso. Pero también nosotros tenemos el relato bíblico de que uno de los guardias romanos decidió traspasar el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos dice algo muy importante, que de ese, de esta forma en la que se le traspasó a nuestro Señor para que se cumpliera la palabra de Dios en Zacarías, se dice que salió sangre y agua. Y eso es la prueba de que ya los pulmones de Cristo estaban completamente llenos de agua. Y eso es lo que producía la asfixia de la persona que sufría la crucifixión. Y Wellihoff está diciendo algo importante. La crucifixión era algo que solamente se le aplicaba a los no romanos, a los que se conocían como bárbaros. El imperio romano dividía al mundo de esta manera, romanos y bárbaros. Y es por eso que solamente a los bárbaros se le aplicaba este tipo de pena de muerte. Anteriormente, tener la ciudadanía romana era un privilegio increíble, tal como el apóstol Pablo la tuvo. Y el romano tenía un trato especial, incluso a la hora de realizarse y aplicársele las leyes y la justicia. El romano no era tratado como eran tratados los bárbaros. Y es por eso que incluso en el contexto de ciudadanos romanos, hablar de la crucifixión era algo tan horrendo, era algo tan desagradable, que incluso se llegó a prohibir que se mencionara esa palabra en las reuniones sociales de los romanos, porque este tipo de trato solamente estaba reservado para los no romanos, para esclavos, para sediciosos, para contenciosos al imperio romano. Y Wellihoff está comentando aquí lo que hicieron estos investigadores, en donde se reunieron un grupo de eruditos cristianos y también un grupo de médicos para estudiar la forma de la crucifixión. Y si quieren profundizar más en este tema y más en esta investigación que se realizó, pueden leer el libro El caso de Cristo, en donde se trata este tema. Pero bueno, vamos a continuar viendo lo que dice Wellihoff al respecto. chances of Jesus surviving the crucifixion, I think, are narrow to none. And the chance of him appearing 3 days later completely fine. I mean, you don't, if the first thing you do, if you survive a crucifixion and then you go and you find your disciples, the first thing you say is not, peace be with you. It's Right. get me to a hospital, Amén. right? Do they have them back Amen. then? No, not Is really. no. also, are we entirely certain of their measurement of days? So this is an interesting question because of the differences between when the Gospel of John says Jesus died compared to the Synoptics, because John appears to be using the Roman convention of counting time, and the other Gospels, when they describe the timing, appear to be using the Jewish ones. And actually, if you correlate between the two, they match up pretty well. So the thing is, with Jews, any part of a day was considered a day.
So 3 days and 3 nights becomes almost an idiom for any part of that day is the day. So if Jesus, and because they count evening and morning, evening to morning is the day, it's very possible that it wasn't like how we would think of 3 24-hour days, especially if he dies on Friday and wakes up on Sunday. So that would actually make it less time than more time. Yeah. So it's not like he had recovery time. Oh, no, he didn't have Right, recovery That's time. what I'm saying. That's what I'm Yeah, kind of yeah. getting. It's not like it was 3 days. It was actually 3 months. Oh, no. Yeah. So No, not like so that. then 400 people saw him afterwards. That's the claim that Paul makes. Paul makes this. Yeah. And how many different people have some sort of a recollection or a writing or something that's attributed to them of being witness to his resurrection? Well, you have Peter, Paul, Jude, James, and Matthew, Mark, and Luke. The thing with Matthew, Mark, and Luke is that Matthew and John are attributed to direct disciples of Jesus. Luke and Mark are not. So they are not eyewitnesses within the Jesus community. In fact, Luke prefaces his gospel by saying that. He's right up front about this. He's like, hey, I'm not an eyewitness. Don't confuse me with an eyewitness. Es cierto, debemos recordar que Lucas y Marcos no fueron testigos oculares de la... No fueron apóstoles como tal, vamos a llamarlo de esta manera, porque yo no estoy muy seguro si Marcos no pudo llegar a ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero el hecho es que, a pesar de que ellos no fueron testigos oculares, suponiendo que no fueron testigos oculares, ellos sí estaban presentes, vivos, e investigaron y escribieron de testigos oculares. Por ejemplo, Lucas hizo eso. Lucas estuvo con Pablo, Lucas estuvo con Pedro, si mal no recuerdo. Por lo tanto, sus escritos, por eso la iglesia los consideró como inspirados, porque la iglesia testificó y la iglesia pudo saber por tradición de que estos dos hombres caminaron con Pedro, con Pablo, y sus escritos están basados en lo que los apóstoles testificaron y vieron, los que sí fueron testigos oculares. Entonces es por esto que Marcos y Lucas, a pesar de que no fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, aparentemente ellos sí testificaron, sí obtuvieron sus escritos de parte de los propios discípulos, apóstoles, perdón, de Cristo Jesús. Y es por eso que se consideran inspirados But por la palabra de he Dios. actually uses conventional writing. What's the term I'm looking for? He uses writing conventions of the day that would fit within regular biography that was written within the Roman world. So you have a guy named Quintilian who is basically, I mentioned it before, with the he's teaching people how to write, and he says that if you're going to write biography, you need to be interviewing eyewitnesses, and you can't be too far away from the event to be able to write these things. And Josephus, who are all these very prominent ancient biographers and writers of history, have a lot of crossover in the way they describe how you should write history with the words that Luke uses at the beginning of his gospel, where he says, I'm interviewing eyewitnesses and I'm writing up an orderly account. And so he's saying, I'm going to use these methods that are expected as good history of my day. I'm not an eyewitness, so I'm going to try to find the people who are eyewitnesses, and I'm going to try to encapsulate this within a document that communicates what is being written. So we have an account of the resurrection. Do we have an account of the denial of the resurrection? Is there an historical record of him just dying and this, like a refutal or a rebuttal rather to what they're saying? No, the only ones from the ancient world that deny his resurrection are groups that come on afterwards that sometimes are... Ahora Joe Rogan le ha preguntado a Wesley Hoff si algún grupo se levantó para negar la resurrección, para hablar de que Cristo no resucitó. Y vamos a ver lo que Wesley Hoff le responde al respecto. Sometimes are described as Gnostics, and they're not necessarily just denying it for the reasons we might think they were. They're denying it because they have incorporated ideas of pagan philosophy where they believe that the spiritual is good and the physical is bad. So if Jesus was crucified, so let me back up. If Jesus is God, he cannot have a physical body. So they deny that he actually had a physicality to him. This is sometimes called Docetism, because dokein in Greek means to seem. So these groups that we describe as the Docetics,
they are denying that Jesus had a physical body. He only seemed to have a physical body. And they wrote documents later on. So the Gospel of Peter, which comes around in, 2nd, 3rd, 4th centuries, is being written, and it has Jesus kind of chilling on the cross. Realmente muchos comenzaron a hacer todo lo posible, desde Roma hasta los judíos comenzaron a hacer todo lo posible y por eso se comenzó la gran persecución y es la que vemos narrada en Hechos, en donde comenzaron a perseguir de una manera brutal, de una manera fuerte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el Imperio Romano comenzó a hacer todo lo necesario y posible por destruir, martirizar a los cristianos para que dejaran de predicar el Evangelio y de la resurrección de Cristo Jesús. Y esto es algo importante de saber. Wesley Hoff aquí está hablando acerca de la herejía del gnosticismo, ¿no? Que es esta secta pagana que intentó mezclar cosas del cristianismo con cosas de las herejías paganas del momento y nació esta secta llamada los gnósticos, gnosticismo, y ellos literalmente lo que decían, como dijo Wesley Hoff, es que el cuerpo físico, la materia es mala, lo único que es bueno es el alma y el espíritu. Nosotros como creyentes, a la luz de la Escritura, sabemos que eso es completamente falso. Dios hizo cuerpo y alma y ambos los santificó. Y Dios quiere que cuerpo y alma, ambos, nuestro ser, lo que nosotros somos, sea completamente de Él y para Él. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos con nuestros miembros. El gnosticismo no enseña eso. El gnosticismo lo que enseña es, tú tienes que privarte de disfrutar físicamente. Todo disfrute y todo deleite físico es malo, pecaminoso. Y tu cuerpo, lo único que tienes que hacer es someterlo, detenerlo, privarlo del placer. Eso es totalmente contrario a las verdades de las Sagradas Escrituras. Es decir, hay placeres y deseos loables, justos, correctos. Dios nos hizo a nosotros placenteros, pero Él espera de nosotros que seamos buenos administradores de nuestro cuerpo. Entonces el gnosticismo lo que decía era eso. El gnosticismo decía, no, el cuerpo no es bueno. Por lo tanto, si Jesús es Dios, Jesús no pudo tener un cuerpo físico, literalmente, sino que como se levantó esta teoría de ellos, Jesús era una especie de fantasma, Jesús era una especie de apariencia de hombre, pero no era un cuerpo físico. Por lo tanto, si esto era así, entonces Jesús no pudo disfrutar o no pudo, pasar por la muerte como nosotros la deberíamos de pasar y por lo tanto Jesús no puede expiar nuestros pecados. Por eso es importante recalcar que Cristo sí tenía un cuerpo físico, porque si Cristo no era como nosotros, tal como lo dice la Escritura en Hebreos, si nosotros no hubiéramos tenido un sumo sacerdote semejante a los hombres, semejante a nosotros, si Jesús no hubiera tenido esta condición en la que él pudiera pasar por la muerte, entonces Jesús no podía ser nuestro representante perfecto. Y eso es lo que Él es, nuestro perfecto representante. Él es el segundo Adán que vino a representar a los hombres caídos, que obedeció a Dios en el desierto, obedeció a Dios en debilidad y glorificó a Dios con su vida, con su cuerpo, entregándose a sí mismo como un sacrificio expiatorio. Esta es una de las teorías, pero la verdad es importante entender esto. Los discípulos, los apóstoles del primer siglo fueron brutalmente perseguidos, brutalmente amenazados y todos los apóstoles, excepto uno, murieron de una forma martirizada horrenda. ¿Por qué? Porque realmente hicieron todo lo posible, tanto el Sanedrín como también luego Roma, para silenciar y callar la predicación de las buenas noticias, de que Cristo vino, estuvo entre nosotros, fue perfecto, obedeció a Dios en todo, murió la muerte expiatoria que merecemos nosotros morir y al tercer día se levantó con poder de entre los muertos para gloria de Dios Padre y salvación de nosotros pecadores que ahora hemos puesto nuestra esperanza, confianza y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahora, esta es la primera sección. Voy ahora a compartir la segunda sección con vosotros, en donde nuestro Señor Jesucristo, en donde Wesley Hoff, trata acerca de algo muy importante y me pareció fundamental compartirlo con vosotros. Vamos a ver ahora el segundo segmento importante. And how do you define Jesus being against moralism? Like, what do you mean? This is the whole Sermon on the Mount, Matthew chapter 5.
is he keeps saying, "You have heard it said, but I say," and he refers to the Mosaic Law. And it looks like he's critiquing the Mosaic Law, but he's not actually. He's getting back to the intention of the law. So when he says, "You have heard it said, do not commit murder, but I say to you, anybody who harbors a hate for their brother in their heart has already committed murder." And what he's getting to is like, what's the intention? What's the meaning of the law that God gives to you? Wow, tremendo. Miren, en este segmento, Joe Rogan estaba preguntándoles acerca, o estaba comentando, ¿no? Lo que comúnmente las personas hablan acerca de Jesús, y es que, bueno, Jesús, no, sí, fue Jesús, es un hombre de buenos valores, buenos principios, admirable, y él vino a dejarnos, ¿no? Unas buenas enseñanzas y debemos nosotros, ¿no? De seguir esas enseñanzas morales que el Señor Jesucristo vino a traernos y a compartirnos. Y Wesley comienza este segmento diciéndole, oye, pero es que Jesucristo condenó el moralismo. Jesucristo condenó, ¿no? Esta secta. Y es por eso que me pareció fundamental este segmento también. Y lo he colocado como el segundo segmento. ¿Por qué? Porque realmente si algo debemos nosotros entender y compartir es que nosotros debemos recordar que el Evangelio es el Evangelio de la gracia y que la única justicia que puede salvar a los pecadores es la justicia que viene de los cielos, que es dada por Dios en nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús no vino a ser un hombre moralmente bueno, Jesús no vino a traer una moralidad, Jesús vino a traerle vida a los pecadores. Y la moralidad es algo que Cristo condenó, porque no es a través de ella que el hombre se justifica, se santifica, sino a través de él. Nosotros entramos al reino de los cielos, nosotros tenemos vida eterna por lo que una persona hizo y poniendo nuestra esperanza, confianza, fe en esta persona, somos justificados, somos redimidos, somos salvados. Jesús no vino a enseñar a los hombres a portarse bien. Jesús vino a salvar a los pecadores de la condenación eterna en el infierno. Y eso es algo fundamental e importante que debemos aclarar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quise colocar también en este segmento? Porque si algo es común en medios tan importantes, en medios tan trascendentales como lo son los canales de YouTube, es ese falso evangelio que se predica en donde se enseña, ¿no? Que sí, tú pórtate bien, haz el bien, y no se habla de que no, de que el hombre está condenado y de que necesita una redención gloriosa dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús condena la moralidad? Porque la moralidad, intentar ganar el reino de los cielos por la moralidad, es una falsa esperanza. Nadie puede ganarse el reino de los cielos a través de portarse bien, porque no hay nadie bueno, dice la Escritura. No hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se volvieron inútiles. Y es por eso que me encantó que Wesley Hoff dijera, Jesús condenó la moralidad. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un momento. Because the law is like a mirror. It shows you how dirty you are. But his critique is he's like, you guys are trying to clean yourself with a mirror. That's stupid. It's just if anything, it's gonna make you more messy. Like, get in the shower. The law is not what cleans you. The law is what reveals that you're dirty. Amén, amén. Gloria al Señor. Ahí está, ¿ves? La ley no fue dada para que los hombres se portaran bien, vivieran bien. La ley fue revelada para que nosotros pudiéramos conocer nuestro pecado. Y esto es gloriosamente así, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras en Gálatas, en Romanos, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras en Tito, ¿no? Nosotros debemos saber usar la ley, y la ley es nuestro ayo, como dice Pablo en Gálatas. La ley es ese espejo, como dice también Wesley Hoff, citando Santiago, ¿no? Es un espejo en donde nosotros podemos ver quiénes somos. La ley no fue dada para que los hombres a través de ella se ganaran el reino de los cielos. La ley fue dada para que nosotros viéramos nuestras transgresiones e iniquidades y luego así pudiéramos acudir como miserables pecadores a la redención que solamente Cristo nos puede otorgar y dar. Y es por eso que me pareció fundamental compartir este segmento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Wesley Hoff aquí literalmente está predicando el Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros debemos predicar. Siempre que vamos a hablar a las personas de la salvación, debemos comenzar hablándoles de la ley de Dios.
y debemos exponerlos ante la ley para que ellos puedan ver su condición, para que ellos puedan ver que están en horrendo peligro. Y es por ello que nosotros no podemos decirle a las personas que el Evangelio es que cambie su manera de vivir o que el Evangelio es adopta este estilo de vida. Ese es el moralismo. Pero Cristo no vino a predicar moralismo. Cristo vino a traer vida a los pecadores y a predicar las buenas nuevas de salvación. Y parte fundamental de la evangelización que nosotros debemos hacer es comenzar con la predicación del Evangelio, comenzar con la ley, exponer a los hombres ante la ley para que así puedan entender la condición en la que están, el aprieto en el que se encuentran, que no son buenos, que somos pecadores y que la ley, por tanto, nos condena. Y es por ello que necesitan al abogado perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a compartir el tercer segmento que realmente me pareció sorprendente que Wesley Hoff lo haya mencionado o haya tocado este tema en la entrevista con Joe Rogan. Y es que en el tercer segmento que quiero compartir y el último es que Wesley Hoff no habla acerca del trabajo que está haciendo Jordan Peterson y del peligro y el daño que el trabajo de Jordan Peterson puede causarle a las personas que lo siguen. Porque Jordan Peterson intentando hacer algo bueno probablemente le esté haciendo mucho daño a las personas. Vamos a escuchar el tercer segmento en donde habla acerca de esto. That you're friends with, right? Like the Jordan Petersons and the Douglas Murrays of the world, Mm-hmm. or the Tom Hollands, not the Spider-Man actor, the historian, who talk about this stuff. I think I really like the way that Jordan Peterson articulates it, but I think he misses the forest for the trees. How so? In that he sees Jesus as an archetype, and I don't think actually even Jesus gives you the opportunity to see him as the archetype, because I have this love-hate relationship with Peterson stuff because he seems to get so much right where he walks up to the line, but he doesn't want to cross over. And is the crossover, you think, connected to a life in academia? Or No. What do you think it is? I wonder, and I'd love to talk to him about this, like how do you remedy this issue that, because he seems to think that the concept of Jesus as an example is more important than the actual flesh and blood first century itinerant Jewish preacher who was crucified and rose from the dead physically, which is the claim of the Gospels and the rest of the New Testament. That's an example for us to look on and live by. But I actually think that Jesus condemns moralism. And ultimately what I see Peterson doing is looking at Jesus as a moral example. Wow, tremendo. Increíble. Es lo que estaba aquí señalando, ¿no? Es que Jordan Peterson está ofreciendo a un Cristo que no es el bíblico, literalmente. Y realmente pensar que vender a Jesús como un ejemplo de vida, ¿no? Este es el problema de Jordan Peterson, que él vende a Cristo como un arquetipo, ¿no? Perdón, él predica a un Cristo como un arquetipo, como un ejemplo de moralidad que debemos de seguir. Y él piensa que haciendo esto le hace bien a las personas. Y por eso no se atreve, no ha cruzado esa línea divisoria que verdaderamente es la que nos marca la diferencia entre estar perdido en nuestros delitos y pecados y pertenecer a Cristo Jesús. Y es que Jesucristo, el verdadero bíblico, no dio lugar, como dice Wesley Hoff, para que nosotros pensemos de que Él era una especie de ejemplo moral. No, Jesús fue claro. Él es el Mesías, el Salvador de los pecadores. Él es la justicia que los pecadores necesitan para ser redimidos. Él es el Dios encarnado. Él es el gran yo soy. Él es el todo en todo. Como dijo una vez un predicador, si no me das al Cristo de la Biblia, no me des nada. Y este es uno de los serios problemas y por eso considero importante este tercer segmento, porque muchas personas están siguiendo, escuchando a Jordan Peterson, pensando que él es una persona que los está guiando de una manera bíblica, cuando realmente no es así. Y yo quiero decir algo importante, Jordan Peterson es un hombre que socialmente ha hecho mucho bien a la comunidad, al mundo. Jordan Peterson es un hombre que realmente tiene grandes conocimientos, habilidades, pero la verdad es que el conocimiento que él está compartiendo acerca de Jesús no es el conocimiento del Jesús bíblico y verdadero que nosotros predicamos. Las únicas referencias seguras que tenemos acerca de la persona de Cristo están en la palabra de Dios. Y como dijo Wesley Hoff, Jesús
no dio lugar para que las personas piensen de Él como si Él fuese un ejemplo de moralidad. Jesús es el Salvador. Y esto es algo que está ocurriendo muchísimo hoy en día. Filósofos tratando de, a través de ideas y a través de filosofías, tratar de ganar a personas para Cristo, pero los están llevando a un Cristo que no salva, que no redime. Pero el Jesús verdadero vino a traer vida y vida eterna a los pecadores. El Jesús verdadero, el Jesús bíblico, es más que un simple ejemplo de moralidad. Esto fue increíble y me encantó muchísimo poder tener la oportunidad de escuchar este podcast, en el cual me edificó mucho. El podcast dura 3 horas. Yo pude hacer el mayor intento para resumirlo en estos 50 minutos. Yo te invito a que vayas al programa de Joe Rogan y puedas verlo completo, porque allí también Wesley Hoff habla de temas acerca de los manuscritos, de los papiros, habla acerca de muchísimas cosas referente a nuestra fe. Y eso te va a poder ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Toca temas acerca de las Sagradas Escrituras, toca temas acerca de, toca temas acerca de las traducciones erróneas y cómo la Reforma Protestante volvió a traer, ¿no?, la bendición de la palabra de Dios a los oídos de los pecadores. Así que espero que haya sido edificante para ti este segmento. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, lo compartas si ha sido edificante para ti y que puedas así también ayudar a que más personas conozcan esta gloriosa noticia. Hasta luego, gracias y paz.